El tema a tratar de hoy es sistema nervioso central, médula espinal, diferenciación histológica de las células nerviosas, regulación molecular y consideraciones clínicas. Los integrantes de nuestro grupo son Carlos Méndez y Cindy Mendoza, estudiantes de segundo semestre paralelo B de la Universidad Técnica de Machala, carrera de Ciencias Médicas. El objetivo para esta clase es comprender cómo se da la diferenciación histológica de las células nerviosas de la médula espinal, regulación molecular y consideraciones clínicas del sistema nervioso central. El extremo cefálico del tubo neural va a mostrar tres vesículas primarias o primitivas. Estas vesículas van a ser el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. El rombencéfalo va a mostrar dos pliegues, el pliegue cervical y el pliegue cefálico. El pliegue cervical va a estar en la unión del rombencéfalo con la médula espinal, mientras que el pliegue cefálico va a estar en la región del cerebro medio. Estas tres vesículas primarias van a dar origen a 5 vesículas secundarias. Estas son: el prosencéfalo dará origen a lo que es el telencéfalo y al diencéfalo, mientras que el mesencéfalo va a permanecer, el rombencéfalo va a dar origen al metencéfalo y al mielencéfalo. Estos de aquí darán origen a distintas estructuras del cerebro. Por ejemplo, el telencéfalo dará origen a lo que son hemisferios cerebrales y ventrículos laterales, a la vesícula óptica, y mientras que el diencéfalo, que es el tercer ventrículo, dará origen al tálamo, hipotálamo y a la hipófisis. El mesencéfalo, el que va a permanecer, dará origen a lo que son los folículos anteriores visuales y los posteriores, que serán los auditivos, y al acueducto cerebral, o conocido como el acueducto de Silva. Aquí está el istmo rombencefálico ya mencionado anteriormente. El metencéfalo dará origen al cerebelo y al puente, mientras que el mielencéfalo dará origen a lo que será la médula oblongada o espinal. La pared del recién formado tubo neural va a constar de células neuroepiteliales que van a ocupar todo el grosor de la pared del tubo neural. Estas formarán un epitelio pseudoestratificado. Pronto estas células empezarán una división mitótica para crear un neuroepitelio. Estas células en el recién formado tubo neural empezarán a crear otro tipo de células que poseen un núcleo bastante redondeado, que son los neuroblastos primitivos, que se migrarán a la capa de manto para formar lo que es la sustancia gris de la médula espinal. A la segunda mitad del desarrollo va a aparecer un tercer tipo de células que se derivan del mesénquima vascular, como conocida como microbio. Que esto se debe cuando los vasos sanguíneos penetran el sistema nervioso. Una vez que ya las células neuroepiteliales dejan de producir neuroblastos y células glioblastos, estos se van a convertir en células epidimales. Células gliales. Las células gliales se van a originar de las células neuroepiteliales después de la producción de neuroblastos. El glioblasto, esto va a migrar de la capa neuroepitelial hacia la capa marginal, luego a la capa del manto, donde al llegar a esta capa se diferencia en astrocitos protoplasmáticos y en astrocitos fibrilares. La célula oligodendroglea es una célula que va a servir de apoyo, y esta va a derivar del glioblasto. A la segunda mitad del desarrollo aparece un tercer tipo de célula que deriva del mesénquima vascular cuando los vasos sanguíneos penetran el sistema nervioso, conocida como microglia. Una vez que las células neuroepiteliales dejan de producir glioblastos y neuroblastos, se diferencian en células epidimales, las cuales van a pasar a cubrir posteriormente el canal central de la médula espinal, de la cresta neural. Estas células son de origen ectodérmico, que se extienden a lo largo del tubo neural. Luego estas células van a migrar lateralmente y van a formar el ganglio de la raíz dorsal, donde estos ganglios van a estar compuestos de neuroblastos, los cuales estos van a producir prolongaciones a ambos extremos. Una prolongación va a ir en dirección hacia la placa alar y la otra hacia la periferia, lo cual va a unirse posteriormente con las fibras sensitivas de la placa ventral, para así formar el nervio raquídeo. Esta mielinización se va a dar por las células de Schwann, que van a tener origen de la cresta neural, los cuales van a migrar a la periferia y se van a fijar alrededor de los axones, llegando así a producir la vaina del neurolima. Al inicio del cuarto mes,
las fibras nerviosas van a tomar un aspecto blanquecino debido al depósito de vaina de mielina. Ya. Cabe recalcar que las fibras nerviosas de la médula espinal va a estar mielinizado por las células de oligodendroglio y las fibras periféricas por las células de Schwann. Al inicio, las proteínas morfogénicas BMP4 y BMP7 son secretadas en el ectodermo suprayacente. Seguidamente, estas producen a que se induzcan en la placa de techo la BMP4. Esta, a su vez, activará la TGF-beta para que se induzca la secreción de activina y dorsalina respectivamente, BMP5 y BMP7. Estas altas concentraciones permanecerán en la parte superior de la placa del techo, en donde las células tendrán en mayores cantidades. En cambio, en la placa del suelo se activará lo que es la SSH, pero esta primero se activará en la notocorda y luego se activará en la placa del suelo. Entonces, ambas concentraciones permitirán la diferenciación de las diferentes células, tanto sensitivas como motoras del tubo neural. La TGF-beta y la SSH permitirá la diferenciación de los diferentes tipos de neuronas. Un ejemplo de esto tenemos las altas concentraciones de TGF-beta y las demasiado bajas de SSH activarán al PAX7 para que se induzca la formación de neuronas sensitivas. En cambio, las concentraciones demasiado bajas de TGF-beta y demasiado altas de SSH activarán al NKX22 y al NKX61 para que se formen las neuronas ventrales. En cambio, las concentraciones demasiado altas de TGF-beta y algo disminuidas de SSH activarán al PAX-X6 y al NKX61 para que se dé la formación de las células de la asta motora. Entre las anomalías del tubo neural vamos a tener que la mayoría de estas van a estar causadas por el incorrecto cierre de los pliegues neurales. Estas de aquí también van a ser conocidas como defectos del tubo neural. Entre ellas vamos a tener espina bífida oculta, meningocele, mielomeningocele y raquitis, las cuales vamos a hablar de cada una de ellas. La espina bífida es el término general que se le da a las anomalías del tubo neural. Esta consiste en la división de los arcos vertebrales y su no conexión con el tejido subyacente. En cambio, la espina bífida oculta no va a afectar a la piel, por lo tanto, esta no se va a reconocer fácilmente, sino que se va a necesitar de diferentes radiografías para poder identificar. En la meningocele vamos a tener que las meninges van a protruir a través de los defectos de los arcos vertebrales y de la piel para formar así un saco de tipo quístico. En la mielomeningocele vamos a tener también que van a protruir de igual manera, pero también va a protruir lo que es el tejido neural. En la raquitis vamos a tener que los pliegues neurales no se van a elevar, sino que van a quedar como una masa